Isaías es uno de los profetas en la palabra del Señor donde más habla de nuestra meta, de nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo algunas cosas y entre ellas leí: cuando la gente se ahoga en las dificultades es porque pierde la vista de la meta. Cuando la gente se ahoga en las dificultades es porque pierde la vista de la meta, y es lo que le pasó a Pedro. Pedro se estaba ahogando porque quitó su mirada ¿de quién? De Jesús. Y cuando quitó la mirada de Jesús se estaba ahogando en ese mar de turbulencia. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Nos empezamos a ahogar o parece que nos estamos ahogando y no sabemos qué hacer porque quitamos la mirada de Jesús. Y hoy vamos a recorrer un poco algunas cosas en el libro de Isaías. Vamos a hablar un poco del libro de Isaías y vamos a estudiar en el libro de Isaías acerca de la obra de Jesús. ¿Estamos listos? Amén. Señor, trae iluminación a través de tu palabra. Edifica nuestro espíritu, edifica nuestra mente y sobre todas las cosas que hoy, Señor, podamos establecernos firmes en tu palabra y que no nos movamos, Señor, de lo que dice tu palabra para poder tener tu paz y tu bendición, que el mundo no entiende, pero que gracias, porque a nosotros, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, nos las has revelado. Amén y amén. Muy bien. Antes de entrar entonces en el capítulo que vamos a estudiar de Isaías, vamos a hablar un poco de este profeta y de este libro. Si vemos ahí arriba, hay una linda lámina de muchos colores, ¿sí? ¿Ya apareció? De algunos colores, sí, los colores que le gustan a la pastora. ¿Sí se ven los colores? Ahorita me los quitar. Verde, manzana y anaranjado para que no se les olvide y lo fijen en su mente. Miren, los comentaristas, me encanta el libro de Isaías porque dicen los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, que Isaías puede ser una pequeña Biblia. Le dicen el profeta evangélico y le dicen el profeta o el libro que podemos resumirlo con estas palabras, una pequeña Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos libros? 66. Y hacen una comparación e Isaías tiene 66 capítulos, de los cuales los primeros 39 libros de la Biblia, que son los 39 libros del Antiguo Testamento, ya se los aprendieron los líderes de esta iglesia, gloria a Dios, esta tarde vamos a ver. Muy bien, de los cuales o en los cuales encontramos la historia de Israel, las profecías acerca del Mesías, el castigo por el pecado, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero también encontramos bendiciones por la obediencia y sobre todas las cosas el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca del Mesías. Lo mismo, los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, ¿me siguen hasta acá? Amén. Lo mismo, esos 39 capítulos hablan de parte de la historia de Israel, de cómo Israel va a ser castigada por su pecado, pero al mismo tiempo que habla de cómo Israel, el pueblo de Dios, Judá e Israel, van a ser castigados por su pecado, de la misma manera nos habla en medio de una palabra de juicio, en medio de una palabra de desesperación, en medio de una palabra en donde Dios está diciendo arrepiéntanse porque hay un castigo. En medio de esos 39 capítulos que hablan de todas esas cosas, hay profecías de esperanza. Y la esperanza radica no en que algo bueno va a sucederle a la gente, sino que la esperanza siempre radica en que va a venir un Mesías llamado Jesucristo. Jesucristo, que va a salvar al pueblo de Dios de sus pecados y que va a redimir al pueblo de Dios y le va a llevar a la gloria que Dios tiene preparada para su pueblo. Esos son los primeros 39 capítulos.
Luego, cuando nosotros vamos a los 27 libros del Nuevo Testamento, encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, el cumplimiento, y vemos, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. Vemos la obra ya realizada del Mesías, y cuando estudiamos los 27 capítulos restantes del libro de Isaías, esos 27 capítulos restantes hablan en su mayoría, en su mayor parte, hablan de las maravillas del reino de Dios a causa de una sola persona que se llama Jesucristo. De manera que, haciendo esta comparación, por eso es que dicen que Isaías es una pequeña Biblia. Luego, otra cosa interesante que nosotros vemos en el libro de Isaías es que cuando inician la segunda parte de los capítulos, que es los capítulos que corresponden al Nuevo Testamento, que sería desde Isaías 40, en Isaías 40, verso 3, no lo vamos a buscar, pero sépalo, Isaías 40, verso 3, habla de alguien, de una voz que se va a levantar en el desierto, que va a preparar el camino al Señor. Lo mismo en el Nuevo Testamento, la obra de Cristo inicia con un hombre llamado Juan el Bautista, y dice el Nuevo Testamento que es una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Cuando culmina el libro de Isaías, en el último capítulo 66, habla de la gloriosa eternidad que vamos a tener con Jesucristo en la gloria. Lo mismo que termina el Nuevo Testamento, ¿me siguen hasta acá? Lo mismo que termina el Nuevo Testamento con Apocalipsis, hablando y describiendo, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, describiendo las glorias eternas que vamos a tener con Jesucristo cuando haya un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde reinaremos por siempre con el Señor. De manera que vale la pena estudiar Isaías, de manera que vale la pena concentrarnos en ese libro. Yo les invito a leer todo el libro de Isaías sin miedo. Vamos a encontrar mucho juicio y mucho desastre, pero en medio del juicio y el desastre, y lo digo muchas veces hoy, en medio del juicio y del desastre, para el remanente santo de Dios, para aquellos que ponen su fe en Jesucristo, hay gloria, hay bendición, hay poder, amén, y hay gozo inefable por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién escribe este libro de Isaías? Respuesta fácil, Isaías. Isaías, verso 1, capítulo 1, dice, Isaías, capítulo 1, verso 1, dice, este libro es la visión de Isaías, hijo de Amós, Amós con Z, diga conmigo Amós con Z. Es decir, no es el profeta Amós de la Biblia, que es Amós con S, ese es otro. Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. De manera que Isaías es el libro que Isaías escribió. Dios le da una visión, le da muchas visiones, y él escribe en la época de esos reyes del pueblo de Dios, llamado Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Luego vemos que Isaías es hijo de Amós con Z. Amós, ese Amós, se cree que era hermano del rey Usías o primo. De manera que Isaías era una persona de la realeza. Isaías era una persona preparada. Isaías era una persona que tenía contacto en las altas esferas de gobierno porque había nacido ahí por voluntad de Dios. Y él, entregado al ministerio que Dios le había entregado, dije la palabra 2 veces, pero se vale, ¿ok?
entregado a ese ministerio que tenía en sus manos, él recibe palabra de Dios y aunque estaba en la corte, él no temió denunciar clarito el pecado del pueblo de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en los primeros 39 capítulos de Isaías. Luego, Isaías se casó con una mujer que se describe en el capítulo 8 de Isaías y le dicen la profetisa. Y tuvo 2 hijos. La profetisa, ¿por qué? Porque se supone que ella participaba de su ministerio. Y los hijos que tuvo, Dios les mandó a ponerles unos nombres rarísimos, que hoy no los vamos a estudiar. Pero los nombres de los hijos de Isaías simbolizaban una profecía de lo que acontecería en esos días. Entonces podemos ver una familia que se dedicaba a la obra de Dios. La mujer de Isaías no era profetisa porque se había casado con el profeta. Lo mismo que una pastora no es pastora porque es esposa del pastor. Yo siempre digo, yo como los primeros 5, 6, 7 años, yo era la esposa del pastor solamente. Pero luego yo recibí el llamado del Señor a ser pastora y entonces acepté. Porque yo decía, no me digas pastora, yo no soy pastora, yo soy la esposa del pastor. Pero finalmente acepté el llamado y ahora sí soy pastora, pero primero soy la esposa del pastor y soy pastor. Ok, aclarado el asunto, nosotros vemos en Isaías una familia dedicada al ministerio, dedicada a la obra de Dios. E Isaías en varias ocasiones dijo, he aquí, yo y mis hijos somos señal para el pueblo de Dios. Ahora, cuando él habla y no teme decir todas estas cosas malas que estaba haciendo el pueblo de Dios, era una época terrible, era una época de confusión política, porque resulta que Israel, el pueblo de Dios, se había dividido en 2, tenía mucho tiempo ya dividido en 2. Pero la parte del norte, diga conmigo, la parte del norte, que era Israel, que era conocido solamente como Israel, ellos habían sido invadidos por los enemigos, porque ellos eran una nación idólatra, se habían apartado y habían hecho pecado delante de Dios. Finalmente, después de como 700 años de advertencia, Dios dijo hasta aquí, ya no se puede más, y los castigó. Y el rey de Asiria invade Israel y los de Judá, que era el otro reino que había quedado del pueblo de Dios, que era el reino del sur, estaban atemorizados porque todavía no los habían invadido. Pero ellos pensaban, como los profetas les habían dicho, nosotros también hemos pecado y hemos pecado hasta el extremo. Nosotros también estamos mal, nosotros nos hemos apartado de la palabra de Dios. ¿Qué nos queda? Juicio. ¿Qué nos queda? Desastre, calamidad. Pero en medio de esas circunstancias se levantaron muchos profetas y dijeron, si ustedes se vuelven a Dios, si ustedes buscan a Dios, no importa que sean poquitos, si buscan a Dios de todo su corazón y el que los gobierna, porque dependía mucho del rey, dependía mucho de aquellos que estaban en eminencia, pues se vuelve a Dios, Dios puede librarlos de toda maldad y de toda angustia. Y eso era lo que pasaba en Judá. Estaban amenazados de invasiones, estaban amenazados de guerra, pero en medio de ese conflicto se levanta una palabra de esperanza a partir de los capítulos 40 hasta el 66, en donde ellos vislumbran el reino glorioso del Mesías, el reino glorioso del Hijo de Dios. Y es lo que yo quiero que veamos finalmente esta mañana. Vamos a estudiar un poco Isaías 55 y ahora sí, ubíquense allí. En Isaías 55, en estos tiempos en que hay confusión, en estos tiempos en que sabemos que hay pecado en la calle, en estos tiempos en que sabemos que hay mucha gente apartada de lo que es la verdad de Dios, Dios dice a su pueblo fiel. ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Cuántos quieren agradarle de todo su corazón? Ay, fueron un poquito los menos. ¿Cuántos quieren agradar a Jesucristo con todo su corazón? Gracias. ¿Y cuántos están en ese camino? Amén. Intentando ahí
creer, seguir creyendo, teniendo esperanza y sobre todas las cosas viendo a Jesús. ¿Para qué vemos a Jesús? Para parecernos a Él. Dile al que está a tu lado, mira, a Jesús hay que verlo, pero para parecerte a Él. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a Jesús. Bueno, y para toda esa gente que queremos parecernos a Jesús, amén, que vemos a Jesús, que tenemos una conciencia del más allá, que somos realistas. Somos realistas porque vivimos aquí y sabemos todo lo que pasa. Vivimos aquí y tenemos problemas y nos enfermamos y nos falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y no conseguimos, pero milagrosamente estamos marchando hacia adelante porque el Señor abre el mar rojo para su pueblo. Para toda esa gente, el Señor nos da Isaías 55. ¿Qué dice? Así. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y me encanta este pasaje porque es el mismo Dios. Dios, después que en el capítulo 53 habla y describe el sacrificio del Mesías, en el capítulo 53 de Isaías dice que el Mesías iba a morir. Y que ese Mesías iba a ver el resultado de su sufrimiento. Y ese es el mensaje del Evangelio. Después de ese mensaje del Evangelio en Isaías 53, viene Isaías 55, 54 y 55, porque Dios mismo está diciendo, a raíz de ese Mesías que va a sufrir, y que ustedes aceptan ese sacrificio, y ustedes aceptan en su corazón que Él es Señor y Salvador, Dios mismo dice, vengan, vengan porque al que recibe a ese Mesías, ustedes pueden venir y comprar sin dinero. Y si yo pregunto aquí, ¿cuántos estamos en esa situación desgarradora que no sabemos qué hacer? Sin dinero. Amén. No me diga amén porque todos estamos más o menos en la misma situación. Pero Dios está diciendo, ¿sabes qué? Hay esperanza, hay una oportunidad, pero ojo, no es una oportunidad solo para saciar una necesidad física, es una oportunidad para que tú entiendas y vengas a mí y entiendes que en este camino puedes comprar y comer sin dinero. Ya todo está pagado. No en vano dice la palabra del Señor que en Jesucristo tenemos todas las cosas. Dios nos dará en Jesucristo todas las cosas. Empezando por la salvación de tu alma y siguiendo por la satisfacción de todas las necesidades que tú tengas. Porque este es un camino en el que se garantiza que ese Mesías que hizo, entiéndame bien, la obra perfecta, diga conmigo perfecta. La obra fue perfecta, entonces ¿por qué dudamos y creemos que esa obra no fue perfecta y vivimos acongojados y vivimos angustiados? ¿Sabes por qué? Porque quitamos la mirada de nuestro Mesías, quitamos la mirada de Jesucristo. Jesucristo que nos dice, vengan, vengan porque ya yo lo hice. Vengan y compren sin dinero. Compren y coman. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué es lo que vamos a comprar? Primero, ¿a dónde vamos a ir? Dice, venid a las aguas. Y las aguas allí indica el Evangelio de Jesucristo. Las aguas allí indica el mismo Cristo. Dice el Señor en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua que yo le daré. El Señor le dijo a la mujer samaritana en 4:14 de Juan, mas el que bebiere del agua que yo
le daré, no tendrá sed jamás. Y en Apocalipsis 21:6 dice el Señor, yo soy el alfa y soy la omega, el primero y el último. Al que tuviere sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién va a hacer todo esto? ¿Quién es el agua? ¿A cuál agua tenemos que ir? Dígalo bien fuerte. Dígalo más fuerte. ¿A cuál agua? ¿Cuál agua no podemos perder de vista? ¿Cuál es el agua que no podemos perder de vista? ¿Cuál es? Dígalo bien fuerte. Amén. ¿Sabes por qué le digo dígalo bien fuerte? Porque nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos porque las angustias de la vida ahogan y tapan y nublan nuestra visión. Métete en el agua y lávate la cara y entiende que hay que mirar a Jesucristo. Y no puedes perder la vista de Jesús. Hay una condición, la condición es que tienes que tener sed. Tienes que tener sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y me llama la atención porque todos queremos que se haga justicia. Pero nos olvidamos que la justicia verdadera es esta. Queremos que se haga justicia, pero ¿cuánto de esta justicia conocemos? ¿Cuánto es más? ¿Cuánto de esta justicia estamos dispuestos a aplicar en nuestras vidas? ¿Cuánta de esta justicia estamos dispuestos a vivir en nuestra vida? Y les pongo ejemplo fácil y rápido. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te ultrajan y te... Eso es lo más difícil de la Biblia. Ve a pedirle perdón al que te ofendió. Ay, no. Ya. Ahí estamos bien, ya. ¿No es verdad? ¿O eso es solo a mí que me cuesta? Pero si quiero justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y extiendo la explicación porque ellos van a vivir conforme a la justicia. Y entonces cuando vivan conforme a la justicia y vean al que es la justicia, serán saciados. Entonces vengan a las aguas, compren y coman. Compren y coman. ¿Qué van a comprar y qué van a comer? Vino y leche. Y me encanta porque en esas aguas hay vino y hay leche. Pero ¿qué significa el vino? En toda la Biblia, o en la mayoría, ¿verdad? En la gran parte de la Biblia, nosotros encontramos el vino, sobre todo en el Antiguo Testamento, como un símbolo de fiesta. Como un símbolo, repito, símbolo de gozo. El vino es símbolo de gozo. Y nosotros los cristianos estamos perdiendo el gozo. Estamos perdiendo el gozo porque nos salimos de las aguas. Del agua de vida eterna. Decimos que creemos en Jesús, pero andamos amargados por todo lo que pasa. Y entonces estar amargado por todo lo que pasa te roba el vino del gozo del Espíritu Santo de Dios y estás débil. ¿Y sabes por qué estás débil? Porque no tomas leche. Claro, no hay. Me dirán algunos, ¿verdad? No estoy hablando de esa leche. Estoy hablando de la leche. La leche, esta mañana lo vimos. ¿La leche qué es? La leche espiritual no adulterada. Aquella que deseamos como niños recién nacidos. ¿Se acuerdan que el pastor, los que estaban esta mañana, decía que el niño lloraba porque quería leche? Nosotros no lloramos porque queremos leche. Nosotros cuando estamos estudiando la Biblia, comiendo Biblia o vamos a leer la Biblia, lloramos porque, otra vez la Biblia. ¿Cuánto nos cuesta leer la Biblia? Entonces queremos bendiciones, queremos estar nutridos, pero no queremos ir a nutrirnos de la palabra, no queremos ir, comprar y comer. Pero eres tú el que tienes que comprar y comer. Ya yo compro y como mi parte, tú puedes hacer lo mismo.
Puedes ir y meterte en el agua y compra y come el gozo del Espíritu Santo de Dios y bebe la leche que te nutre y que te hace fuerte hoy más que nunca, mis hermanos. Necesitamos levantarnos como una iglesia que esté nutrida en la preciosa palabra de Dios. Diga conmigo nutrida, nutrida, porque una gente nutrida soporta los virus que hay por ahí, ¿sí o no? Bueno, y hay muchos virus de angustia, muchos virus de desesperación, muchos virus de desesperanza. Pero ¿sabe qué? Alguien que está nutrido, que conoce, que está metido en el agua y conoce y no quita su vista de Jesús y conoce la palabra de Dios. Y haga conmigo así, conoce, porque para conocer hay que usar este lindo cerebro iluminado por el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha dado. Alguien que conoce no se va a deprimir y no le van a caer esos virus porque está bien nutrido con la palabra de Dios. Amén. Verso 2. Luego encontramos otro grupo de personas. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Entonces aquí encontramos personas que tienen dinero y les dice, ¿por qué compran y se desesperan y andan buscando cosas que no sacian, que no son pan? Y aquí el pan, la palabra de Dios es el pan de vida. Amén. El Señor mismo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y estamos buscando, mira, a veces me parece que algunos hacen como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y muchos de los reyes en su desesperación, porque no había, porque no encontraban, porque no hay solución aquí en donde ellos estaban. Entonces se la pasan mirando a otros reyes, a otros reinos, en otras tierras y pasan buscando, ¿verdad? A ver, ¿a dónde podemos ir a buscar? Los reyes de Israel buscaban ayuda en Egipto y hacían alianza con Egipto. Y el Señor estaba ahí diciéndole, bueno, pero no soy yo tu Dios. ¿Por qué tienes que hacer alianza con Egipto? Y cada vez que ellos hacían alianza con alguien fuera del pueblo de Dios y alguien que no era, ¿verdad?, lo que Dios deseaba para ellos, pues ellos eran malditos. Léase la Biblia, no me eche la culpa a mí, lea la Biblia. Nútrase con la Biblia para que usted vea. Cada vez que buscas y pones tus ojos en donde no es Jesús, es decir, vas a comprar pan que no sacia, entonces estás en pecado y entonces caes en maldición y todas las maldiciones te caen. Pero cuando nosotros vamos al pan de vida y el Señor está diciendo, pero si ustedes pueden venir a mí, ¿por qué tienen que gastarse buscando otras cosas? ¿Por qué tienen que, miren, la gente fiel a Jesucristo, la gente justa, que vive conforme a la palabra de Dios, pasa necesidad, sí. Pero pasa necesidad porque hay algunas cosas a las que estábamos acostumbrados, por ejemplo, como ir a comer todas las semanas a alguna de estas comidas chatarras. Esa es la más grande necesidad que un hijo de Dios ha pasado en esta época. Un hijo de Dios fiel, que va a buscar siempre a Jesús, entiéndame bien, que ha vivido toda su vida sembrándose en Dios y que nunca ha dicho qué fastidio es todo esto. Pero yo estoy encontrando gente que ha dicho qué fastidio es ir a la iglesia. ¿Qué ha dicho? Yo estoy encontrando gente que ha dicho qué fastidio es leer la Biblia. Ah, claro, y ahora andan llorando y diciéndole, Señor, ayúdanos. Y el Señor está diciendo, tú no dijiste que qué fastidio. Y termino mi idea. La única necesidad terrible por la que estamos pasando, ya le dije, que no encuentro mayonesa. Pero gloria a Dios, el Señor de vez en cuando me provee mayonesa. Gracias, Clary. Y que no se puede ir a comer todas las semanas comida chatarra como estábamos acostumbrados, ¿verdad, Quilio? Que estábamos acostumbrados a comida chatarra. Y ahora no podemos. Pero te pones a ver, es mejor. Pero todas las cosas el Señor las ha suplido, las cosas necesarias.
Sí, yo les digo esto porque ustedes y yo necesitamos revisar nuestras vidas a la luz de la justicia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no falla. Y aquí dice que sin dinero yo voy a estar saciada. Aquí dice que el Señor va a proveer todas mis necesidades. Aquí dice que yo voy a tener gozo, el vino del gozo y la alegría a pesar de la turbulencia que haya en el mundo. Aquí dice, y si aquí lo dice, yo lo creo, yo me tengo que parar firme en esta palabra, lo mismo que tienes que hacer tú. Entonces sigue diciendo el verso 2, ¿por qué gastan el dinero? ¿Por qué gastan sus fuerzas? El dinero es representación de la fuerza del hombre. El dinero es representación de la fuerza que tú imprimes cada día y entonces recibes dinero por la fuerza que tú has puesto en tu trabajo. Entonces el dinero es símbolo de fuerza. ¿Por qué gastas tu fuerza en lo que no es pan? ¿Por qué estás desesperado en lo que no sacia y tu trabajo en lo que no nutre, en lo que no sacia? Y el Señor vuelve a decir, antes dijo, vengan, compren y coman. Luego dice, óiganme. ¿Lo vieron ahí? Oídme. Freddy, di fuerte y claro, oídme, así con voz de grande y hombre, pero dilo bien fuerte, como que si estuvieras haciendo el papel de Dios. Párate. Fuerte. Oídme. Ajá, ¿oyeron? Oídme, oídme atentamente. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? Dilo bien fuerte. Por cuanto no te lo ha revelado sangre y carne, sino el Padre, amén, que está en los cielos. Te lo reveló. Oíd atentamente la palabra de Dios. Si antes había que comer Biblia, ahora hay que comer más Biblia. Oíd. Estamos tan perturbados y tan distraídos que no nos concentramos en oír lo que dice la palabra de Dios. Oídme atentamente y el Señor nos dice, coman del bien. Si ustedes me escuchan atentamente, ustedes van a comer del bien porque el bien de Dios no se ha acabado. La gracia de Dios está dispuesta. La misericordia de Dios no se ha quitado. La misericordia de Dios está aquí en esta tierra, porque mientras la iglesia de Cristo está en esta tierra, mientras el rapto no haya sucedido, el arrebatamiento de la iglesia, la misericordia de Cristo está viva, viva en esta tierra y la gracia del Señor está viva en esta tierra. Aleluya. Para darnos el bien que necesitamos. Entonces, óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará. Ay, sí, ahora, sobre todo ahora, una época de deleite tan bueno. Es que, ¿acaso no dice el Salmo 37? No te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, maldad, porque pronto serán cortados. Y van a ser cortados así como es cortada la hierba verde, paráfrasis del texto. ¿Ok? Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, en el Señor, en el bien supremo, en el que es el origen de todo el bien, que es nuestro Señor y Salvador. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él. ¿El qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Oigan, no nos impacientemos. Y todos caemos en la impaciencia y en la desesperación. Y el Señor nos dice, óiganme atentamente. Paz, cuidado, calma. Dile al que está al lado, calma. Óiganme atentamente y van a comer del bien, porque hay bien, hay gracia, y se deleitará vuestra alma con la grosura. ¿A cuántos no les gusta la grasita frita? Eso es sabroso, eso es rico, dígame una tocineta frita así. Bueno, si a nosotros nos gusta, a ellos también les gustaba. ¿Y saben qué? El pueblo de Israel podía comer grasa frita
así asada, muy bien cocida en los días de fiesta. Pero resulta que acá Isaías 55 está abriendo el panorama de la fiesta que produce el Evangelio. De la fiesta que iba a producir, ¿verdad? La vida del Mesías en la congregación de los santos y de aquellos que fueran partícipes de la gracia de la redención. Nosotros somos los participantes de la gracia, de la redención, aleluya. Y nosotros somos aquellos que estamos disfrutando la gracia y la gloria del Evangelio de Jesucristo. Y a nosotros nos tocó la grosura y el deleite, lo sabroso de Dios. Porque ellos allá en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, ellos tenían que hacer sacrificios y tenían bendición. Pero porque ellos tenían que hacer sacrificios. Ahora nosotros solamente tenemos que aceptarlo por la fe y creerlo, aleluya, y buscarlo. Y ni siquiera hay que buscarlo, está ahí dispuesto. Solo tienes que aceptarlo por la fe y estar ahí con el Señor, amén. Y cumplir la justicia de Dios y se deleitará nuestra alma. Y vamos a tener ese pan que sacia. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca, diga nunca, tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 3 de Isaías, inclinad vuestro oído y venid a mí. Otra vez dice, oíd. ¿Por qué repite tanto oíd? Porque es que eran sordos así como nosotros. Por favor, óiganme, pongan el oído. Oídme y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y esto me encanta, porque cuando Isaías escribe y dice, óiganme, porque el Señor está diciendo, si ustedes me escuchan, si ustedes vienen a mí, compran, comen vino y leche, compran y escuchan la palabra de Dios, compran el pan que sacia, ustedes van a ser participantes del pacto que yo hice con David. Cuando nosotros vamos al libro de los Reyes y al libro de Samuel, no vaya, usted lo va a leer en su casa, Samuel 7, ¿verdad? Primera de Samuel 7, nosotros vemos ahí el pacto que Dios hizo con David. Y el pacto que Dios hizo con David era un pacto eterno. Era una promesa firme e inquebrantable que no dependía de que David hiciera algo o no. Solamente David tenía que creerlo. Y el Señor, entre todas las cosas que le dice, el Señor le dice, yo haré firme tu casa. Tu casa estará siempre delante de mí y va a ser una casa de bendición. Eso sí, si tus hijos se apartan, van a ser castigados. Pero la misericordia mía jamás, miren, jamás se apartará de ellos. Y en Jesucristo la misericordia de Dios jamás se aparta de nosotros. Y nosotros estamos hermanos, esto es algo grande. Yo no sé si usted logra verlo así como yo lo veo, y yo oro en el poder del Espíritu Santo, que sea iluminado su entendimiento y su espíritu, para que usted pueda ver en dónde estamos nosotros parados. Nosotros estamos parados en la preciosa palabra de Dios, en el precioso sacrificio del perfecto Jesucristo. Y al recibirlo nos da garantía a nosotros de que entramos en ese pacto eterno con Dios, que su misericordia está siempre dispuesta, que su ayuda está siempre dispuesta, que Dios no ha cortado su mano para salvar, ni su oído está sordo para no escuchar. Aleluya. Gloria a Dios. Y que todo aquel que le escucha va a ser participante de ese pacto eterno. Digo conmigo, pacto eterno. Pacto que no se acaba, no se agota. Ciertamente hay castigo por el pecado, porque el pacto lo dice. Es segunda de Samuel, perdonen, yo dije primera. Es segunda de Samuel 7.
pero la misericordia. Y dice también, si se vuelven a mí, el pacto lo dice, si se vuelven a mí, yo los oiré y los voy a restaurar. Y vamos y los voy a levantar y van a seguir hacia adelante. No importa por las aguas o por el fuego que tengan que pasar. Yo estoy ahí con ellos porque ustedes están bajo el pacto eterno. Aleluya. Que estableció el mismo Jesucristo. Pero luego, en el verso 6, vamos a saltar al verso 6 de Isaías. Dice, los 3 primeros versos nos dan, ¿verdad? Lo que podemos, lo que tenemos en Él, las bendiciones que tenemos en Él, las garantías. Las garantías son eternas, las garantías son perfectas, las garantías son inquebrantables. Pero, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El Señor está buscando gente que le busque. Que le busque, hermanos, la solución nuestra está en buscar. Buscar, sí, buscar la plata. No, buscar al Señor día y noche. Si antes orábamos, hay que orar más. Si antes estábamos consagrados, hay que consagrarse más. Si antes teníamos devoción por Dios, hay que tener más devoción por Dios. Aleluya. Esa es nuestra garantía. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. El Señor está cercano. El Señor está presto. El Señor nos ha venido diciendo a través de todos estos días, de todas estas semanas, invóquenme. No nos dijo el domingo pasado, invocad al Señor, que Él está ahí. ¿Se acuerdan? En el primer culto. Y en el segundo culto nos dijo, no se preocupen, yo los estoy tallando porque ustedes son piedras vivas. Y yo estoy haciendo algo con ustedes. Entonces hay esperanza, hay oportunidad, pero hay que pararse firme en la palabra de Dios. Hay que escucharla atentamente y hay que ir y comprar de esta agua y de esta comida que sacia y que da gozo. Deje la amargura. Ponga cara de contento. Gracias. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué tal si leemos todo este texto así fuerte y claro? Y usted se levanta conmigo y lo decimos esta mañana como un gran ejército de Dios que somos, ¿lo podemos hacer? Siéntense otra vez. Perdónenme los hermanos que tienen problemas en las rodillas, los entiendo, ¿ok? Tranquilos. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a decir este texto. Así está mejor. Verso 6, 1, 2, 3. Buscad. Llama. Amén. No se sienten. Mire qué viene ahora. Sí, aleluya, vamos a buscar a Dios, gloria a Dios. Sí, el pacto, aleluya. Ajá, aquí viene lo bueno. ¿Qué dice el próximo texto? Stop. Deje el impío su camino. Si yo les pregunto que ustedes son impíos, claro que no, claro que no, claro que no. Pero hay otra cosa, no somos impíos porque no somos malos, ¿verdad? Porque por la sangre de Cristo el Señor nos ha redimido de todos los pecados, aleluya, amén. Y no practicamos la maldad, amén. Por tal cosa no somos impíos, somos piadosos porque practicamos el Evangelio de Cristo. Pero me llama la atención porque dice, y el hombre inicuo sus... ¿No es verdad que estamos a veces tan llenos de pensamientos que no son de Dios? Confiésese con el que está al lado. Puede hacer una confesión. Yo también me tengo que confesar, ni se preocupe. Sí. Si yo le dijera cuántas cosas malas pienso de ciertas personas que usted también conoce,
y si le dijera otra cosa, imagínese usted, aquí le voy a decir otra cosa, lo voy a decir a ellos. Si yo les dijera cuántos pensamientos malos tengo yo de lo que me puede pasar, de lo que nos puede pasar, ¿quién peca conmigo de eso? Si los demás están todos santos, ellos no pecan. Mire, si fuéramos sinceros, y yo sé que son sinceros, yo sé que todo el mundo admite, ¿ok? Yo sé que todo el mundo admite eso, porque no somos los únicos, todos estamos en esto. Bueno, ahí dice, deja el hombre impío su camino, y eso tiene que ver con los adúlteros, los mentirosos, los fornicarios, los asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sabe que puedes practicar fornicación y adulterio sin cometer el acto físico? Entonces hay que revisarse. ¿Sabes que puedes matar a alguien sin cometer el acto físico? Hay que revisarse. Señor, perdónanos, Señor. Y los pensamientos inicuos, los pensamientos que son producto de maldad. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y esos pensamientos de angustia, de miedo, y que nos ponemos a pensar todo lo que nos va a pasar, sí. Y esas cosas nos van atrapando y nos van amarrando, ¿no es verdad? Nos amarran de tal forma, nos cautivan de tal forma que no nos podemos parar firmes y no podemos nadar libre en el agua de la libertad y no podemos tener el vino del gozo y no podemos ir a nutrirnos con la leche porque estamos tan sobrecargados de esos pensamientos que no vienen de Dios. Y en el nombre de Jesús tenemos que arrepentirnos y tenemos que desechar y tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y mi punto es, si aquí dice que el Señor me va a cuidar, si aquí dice que Él no me va a dejar y no me va a desamparar, si aquí dice... Señor, perdónanos y ayúdanos a dejar en el nombre de Jesús el camino de maldad, el camino de la perversión, el camino, ¿verdad?, de la perversidad, pero ayúdanos a dejar esos pensamientos que no te honran en el nombre de Cristo Jesús. Y todos tenemos que arrepentirnos de eso. Todos tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Jesucristo. No puedes evitar, como escribió alguien por ahí una vez, no puedes evitar que vuelen los pájaros en tu cabeza, pero sí puedes espantarlos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que puede sentarse, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Sabe que la duda es un pecado? Porque si tú dudas que aquel que ha dicho que no te dejará y no te desamparará, es mentira. Porque es verdad, nos sentimos solos. Es verdad, nos sentimos desamparados, pero también es verdad que yo sé, y tú también lo sabes, que cuando voy a Él y me humillo y le digo, Señor, mira lo que me está pasando, y no puedo con mis propias fuerzas. No puedo. El Espíritu Santo está ahí y hay una fuerza de Dios que viene, que te invade. Hay una fuerza de Dios que tú sacas que yo no sé de dónde nos sale. Porque fuiste y compraste y te humillaste y te arrepentiste y comiste. Y hay gozo. Hay gozo y te levantas y las cosas no cambiaron, pero hay fuerza, hay valor, hay fe en el nombre de Cristo Jesús porque estás comiendo lo que tienes que comer. No comas noticias perversas. Tanto cuento que nos han echado con las noticias. Yo no estoy diciendo apártate de la realidad, ojo con eso, hay que saber las noticias. Pero no dejes que las noticias gobiernen tu estado de ánimo. No dejes que las noticias te atrapen. Que te atrape y te gobierne lo que dice la palabra de Dios. Pásame las notas porque voy a seguir.
Gracias. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esto es serio, hermano, hay que revisarse. Ya hablamos de los pensamientos y hablamos de esas cosas que nos invaden, esas dudas. Pero tú sabes lo que es pecado. ¿Sabes? Tú has oído la palabra de Dios, tú la conoces. Tú sabes lo que es pecado en tu vida. Apártate del pecado. Hermanos, vivir en concubinato, vivir con amigos con derecho, eso es pecado. Mi pareja, sin casarte, eso es pecado. Claro que tengo pareja, pero estoy casada, requete casada, súper casada. Y sí, es mi pareja y yo soy su pareja. Pero estamos casados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, delante de la iglesia de Jesucristo y delante de las leyes. Entonces, cuidado. La mentira es pecado. Deje de decir mentiras. Si usted es un mentiroso, dile, Señor, yo no puedo. Siempre digo mentiras, pero apártese de eso, reconózcalo. Y en el nombre de Jesús, quebrante ese espíritu de mentira. Eso es pecado. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¡Ay, misericordia! Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos, examínense ustedes mismos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñense y busquen al Señor. Para recibir misericordia hay que cambiar. La amargura es un pecado. Pensar siempre mal de todo y de todos es un pecado. Si te hundes en tus complejos, nadie me quiere. Yo sí soy fea. Yo soy mejor que los demás. Yo todo lo puedo, porque hay diferentes clases de complejos. Si no cortas con eso y no entiendes que eso es pecado, no vas a recibir misericordia, no vas a gustar de las bendiciones del Señor. Entonces hay que apartarse de todas esas cosas. Creer que siempre tienes la razón. Eso es pecado, ¿saben? Esa soberbia es pecado. Esa soberbia que dice, yo no necesito de nada ni de nadie. Yo no necesito hombre. Eso es pecado. La mujer casada que dice eso. Yo no necesito mujer, yo no necesito a nadie. Eso es pecado, eso es soberbia. Yo solo me basto y me sobro, soberbia. Yo no pido perdón, soberbia. Si quieres hablar conmigo, búscame, soberbia. Ah, pero sí, Señor, gloria a Dios, yo te amo, aleluya. A mí me tiene que apoyar todo el mundo, pero yo no apoyo a nadie. Soberbia. Lo que yo digo sí es de Dios. Lo que tú dices, y eso que me lo lee directo de la Biblia, no es que ni lo dice ella, sino que me lo está leyendo en la Biblia, lo que tú dices no es de Dios, no. Soberbia. Ay, qué fastidio es ir para el culto. Ay, qué fastidio. Pecado. Soberbia. Bueno, no voy a seguir. Porque dice el Señor, verso 8, mis pensamientos, dice Dios, no son sus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y aquí, esta es la tercera parte de este capítulo, que empieza a hablar de la palabra misma de Dios. Él está diciendo, mis pensamientos, que son estos, la palabra, no son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Entonces dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Y aquí está la evidencia de que está hablando de la palabra de Dios. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. De manera que estos 4 versos, y préstenme mucha atención, 8, 9, 10 y 11, nos está hablando de la palabra de Dios. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? En la palabra. ¿Dónde están marcados los caminos? En la palabra de Dios. De manera que, ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Leerla, conocerla, comerla. ¿Sabes qué? Hay una de las oraciones que nosotros deberíamos hacer más que cualquier otra oración. Señor, Salmo 119 es toda una oración donde el salmista, en diferentes porciones, dice, Señor, guíame en tu palabra. Ayúdame a conocer tu palabra. Yo le invito a que usted en su tiempo de oración tome una porción del Salmo 119 y ore eso que está ahí, cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas es una oración que debemos hacer. Nosotros oramos por demasiadas cosas y no oramos como dice la Biblia. Ponga el Salmo o abra el Salmo 119 y ore para que usted vea cómo le cambia la existencia y cómo le cambia la vida y cómo le cambia la manera de ver las cosas. Y yo voy a decir como dice Isaías, oigan lo que dice la palabra y oren lo que dice la palabra. Ahora me llama la atención que el apóstol Pablo, no lo vamos a buscar, pero escúcheme, y con esto vamos a terminar. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, a ver, diga conmigo 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 9 usa este texto. Dice, él está hablando de la ofrenda. En 2 de Corintios capítulo 9, Pablo está hablando de la ofrenda. Y está diciendo que la ofrenda, el dinero, en 2 de Corintios 9, habla de dinero. Y dice que el dinero que tú traes a Dios, a la obra de Dios y das para la casa de Dios es como una semilla. Y Pablo usa exactamente el texto del verso 10 de Isaías. Usted después lo va a leer, porque usted es alguien que escudriña la Escritura. Amén. 2 de Corintios 9, y usa exactamente el mismo texto del verso 10 de Isaías capítulo 55. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Y entonces, aquí en Isaías está diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Pero allá en 2 de Corintios 9 está diciendo Pablo, con el mismo texto de Isaías, y Pablo usa a Isaías, dice que el dinero es una semilla que se siembra. Y si tú siembras esa semilla, porque Dios da semilla al que siembra y da pan al que come. De manera que hay 2 cosas que aprender de acá. Misterios del reino que tenemos que aprender. Número 1, la palabra de Dios es una semilla. Vamos a sembrarla en nuestro corazón. Vamos a sembrarla y a declararla, porque si tú la siembras en tu corazón, lo que vas a producir es fruto de gozo, fruto de alegría, una vida de abundancia, una vida de paz, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero si tú siembras tu dinero, allá en 2 de Corintios 9, para la obra de Dios, y sigues, y no te desesperas, y sigues adelante, y son 2 cosas que deben ir de la mano, la justicia por la palabra
y tu vida, me está siguiendo acá en la idea, y tu vida justa conforme a los pensamientos de Dios y a la palabra de Dios y dando frutos de la palabra de Dios, entonces el dinero en tu vida que tú siembras para la obra de Dios va a ser una semilla que se siembra y Dios te va a dar semillas porque vas a ser un sembrador de semillas. ¿Para qué? Para que produzcas frutos y tengas fruto. No te quedes solo conformándote con que me den pan. Porque el problema de nosotros es que estamos esperando, ay, dime una palabra. ¿Qué me dice la palabra de Dios hoy? ¿Ves? O sea, siémbrame la semilla de la palabra. Y yo voy a mi casa y estoy todos los días en mi casa y no me preocupo por comer y por sembrar esta semilla en mí. No me preocupo y no le digo al Espíritu Santo, haz que esta semilla germine. Porque ahí dice que ella va a hacer lo que ella va a hacer, pero yo tengo que sembrarla. Tengo que agarrar las semillas y sembrarla en mí y sembrarla en los demás. ¿Para qué? Para que tenga más semilla. Y el que tiene más semilla puede sembrar más y es más rico, ¿sí o no? Hablando de la palabra, tienes una vida más rica. Pero también se nos abre la posibilidad en 2 Corintios 9, y lo enseña la palabra de Dios, con el mismo texto, cuando tú vives conforme a esta justicia, tu dinero es una semilla que tú siembras y va a producir frutos que te van a hacer persona de bendición. Y me encanta algo de 2 Corintios porque dice, ahí mismo en el mismo capítulo, 2 Corintios 9, todo el capítulo léaselo, que el Señor da semilla al que siembra y el Señor da abundantemente a sus hijos para que sus hijos tengan que compartir con los demás. Pero el problema es que empieza con la palabra. Sí, he explicado suficientemente bien la relación de uno con otro. Si no, se los explico otra vez, otro día. O sea, empieza con la palabra dando frutos en tu vida. Y cuando la palabra da frutos en tu vida, eres un sembrador y tienes semillas de esa palabra y siembras esas semillas. No siembras semillas de desesperanza, no siembras semillas de rencor, no siembras semillas de frustración, no siembras semillas del mundo, siembras semillas de Dios y tu vida es una vida de Dios conforme a la justicia de Dios, lo cual te va a hacer una persona fructífera y prosperada. Aleluya. Entonces, tarea, léanse esos 2 capítulos, 55 de Isaías y 2 de Corintios 9, y pidan al Espíritu Santo, Señor, queremos ser sembradores de tu palabra, para sembrar nuestro dinero, nuestra vida, nuestro trabajo en tu reino, porque vamos a ser una gran nación de gente bendecida. Aleluya. Y termina Isaías 55 diciendo, el 12 y el 13, la gente que viva, escuchando mi llamado, comprando y yendo a las aguas, comprando y comiendo vino del gozo, leche, nutrición, pan que sacia. La gente que viva conforme a estos pensamientos de justicia, estos pensamientos de paz. La gente que entre por la fe en ese pacto que Dios hizo con David. La gente que sea una sembradora de semillas de la palabra. Esa gente, miren lo que va a pasar con esta gente. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán aplausos por ustedes. En lugar, aleluya, en lugar de la amargura, de la hierba mala, de la zarza, que es una mata feísima, crecerá ciprés, que es un árbol frondoso y fresco, que da frescura. En lugar de la ortiga que pica, es una mata que pica, que es fastidiosa, crecerá un gran árbol, arrayán, y podemos decir, nosotros que conocemos más, ¿verdad? El araguaney, verde anaranjado por toda nuestra tierra, aleluya. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca, 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 nunca será raída. Amén. Amén.